Bueno, pues buenos días, segundo año consecutivo en Naucas y pues feliz de poder seguir aquí, la verdad. Vale, mi charla se va a dividir en tres partes y en la primera os voy a hacer como dar unas breves pinceladas sobre en qué consiste la planta ondimotriz o de energía de las olas de Mutriku. Esta planta se empezó a construir en el año 2008 y desde julio del 2011 lleva vertiendo electricidad a la red de manera ininterrumpida. En esta planta, de hecho, lo que se hace es convertir la energía de las olas en electricidad. Y fue algo por el que el Gobierno vasco apostó, pues aprovechando que se iba a construir un dique para evitar que el oleaje irrumpiera en el pueblo de Mutriku. A la planta se puede acceder a pie y si veis, a mano izquierda hay una puerta por la que entraríamos y accederíamos a la propia planta, a la sala de turbinas, donde ya hemos dicho que estas turbinas se encargarían de transformar esa energía de las olas en electricidad. Bien, la planta se divide de esta manera, o este es el plano de las turbinas, ¿vale? Habríamos entrado por esta parte de aquí y de frente tendríamos el oleaje. La planta trabaja con 14 turbinas de tipo Wells. ¿Y las turbinas de tipo Wells qué hacen o cómo trabajan? Bueno, aunque he dicho que vamos a transformar la energía de las olas en electricidad, la realidad es que estas turbinas no turbinan agua de mar, ¿vale? Lo que sucede es que la ola impacta contra el dique, en el dique hay las cámaras correspondientes a cada una de esas turbinas y entonces el vaivén de las olas empuja una cámara de aire y es ese flujo de aire el que atraviesa la propia turbina y de donde se extrae la electricidad finalmente. Bien, entonces, el flujo de aire comienza en esta cámara de aquí. Primero tenemos un sensor que mediría la presión de la cámara, que es la que me va a indicar cómo posiciono esa válvula de seguridad en función de si el oleaje es muy extremo o no. Es decir, si tengo mucho oleaje, esa válvula se cerrará un poquito más y si no tengo mucho oleaje, se abrirá para evitar que la turbina sea dañada. Finalmente tendríamos el rotor generador, donde se generaría la potencia mecánica primero y la potencia eléctrica después. Esa parte grande que veis de la turbina sería un atenuador de ruido, ya que estas turbinas al trabajar generan mucho ruido y lo que queremos es evitar esa contaminación acústica. ¿Cuál es el problema de este tipo de turbinas? Podemos mejorar las turbinas, el tipo de turbinas, podemos mejorar también la tecnología, pero es verdad que el problema sigue siendo trabajar en el mar, es decir, la sal, ¿vale? Hemos dicho que estas turbinas trabajan con un flujo de aire. Ese flujo de aire es verdad que no es el mar como tal, pero sí que viene cargado de salitre, ¿vale? En el año 2018, algunas de las personas que trabajan allí en Mutriku presentaron este trabajo en el siguiente congreso, donde hablaban de la fatiga y de la pérdida de aerodinamismo que sufren este tipo de turbinas en la planta ondimotriz de Mutriku. Entre otras cosas, debido a esos depósitos de sal que se ubican o se colocan en los álabes de las turbinas. Más recientemente, este año, en el 2024, han publicado un artículo científico donde vuelven a exponer este tipo de problemas y pues ya vemos que esa deposición de sal puede llegar a fragilizar los materiales de las turbinas, haciendo que, por ejemplo, los álabes se lleguen a romper incluso antes de tiempo normalmente. También veríamos la corrosión de algunos de los materiales, como metales, incluso deposiciones de sal en el sistema de refrigeración. Bien, entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues en Mutriku, no sé si veis ahí unas mangueras de color azul, existe un sistema automático de limpieza que se activa cada X minutos, 30 minutos o los que sean, donde se inyecta agua dulce para limpiar esos depósitos que se hayan podido generar en los álabes de las turbinas. Vale, ¿y de qué va un poco entonces el estudio que os quería comentar y por qué aparece la pandemia ahí? En septiembre del 2020 vino un estudiante, Markel Arrojo, a preguntarme a ver si podía trabajar en algo relacionado con el tema de Mutriku para su trabajo fin de grado. Le dije que yo creía que sí, que íbamos a hablar con la gente que trabaja en Mutriku y fuimos allí y nos comentaron que sí, que tenían datos disponibles desde enero del 2020 y que podíamos trabajar con ellos. Pero es verdad que nos comentaron una serie de incidentes que habían tenido y pues decidimos trabajar con ese incidente, ¿vale? Markel presentó su trabajo fin de grado en julio del 2021 y el título del trabajo era el siguiente:
Efecto de la acumulación de sal en las turbinas de la planta ondimotriz de Mutriku debido a la pandemia de COVID-19. El título parece un poco sensacionalista, pero bueno, tiene su motivo. Vale. En febrero, a finales de febrero del 2020, el sistema automático de limpieza sufre un fallo, ¿vale? En ese bloque de 4 turbinas. Es decir, normalmente el sistema de limpieza va por bloques de 4 turbinas y en este caso ese bloque de las turbinas 9, 10, 11 y 12 sufre un fallo, ¿vale? Todo el mundo sabe que en marzo, abril y mayo del 2020 estuvimos en confinamiento domiciliario debido a esa pandemia, ¿vale? Con lo cual, solucionar el fallo fue prácticamente imposible hasta junio, ¿vale? Y además, como no se podía hacer un sistema automático de limpieza, el acercarse a la planta para hacer una limpieza manual se complicó por el tema del confinamiento domiciliario, ¿vale? Entonces, ¿qué decidimos? Bueno, pues que Markel analizaría los datos de estos 6 primeros meses del año para ver si podíamos ver que ese sistema automático de limpieza hubiese fallado y se estuviese haciendo de manera manual y muy esporádicamente, afectaba efectivamente a la potencia generada por las turbinas, su eficiencia, incluso Markel analizó también las vibraciones. Vale, entonces, por la posición de las turbinas que están en los laterales generan menos potencia por su ubicación, ¿vale? Este dique tiene forma de boomerang y no está optimizado para la generación de la electricidad. Entonces, las que están en verde son las que más generan y, bueno, después de varios análisis decidimos que íbamos a tomar una turbina de referencia, que iba a ser la 7, ¿vale? Y una turbina de las que había sufrido el fallo, que iba a ser la 11. De manera que teníamos, digamos, para comparar, ¿vale? ¿Qué sucedió antes del fallo? Bueno, pues si comparamos los datos de medias mensuales de la potencia generada, tanto en enero del 2020 como en febrero del 2020, vemos que los valores medios son similares. Van en torno a 6, 7, 8 kilovatios generados e incluso podríamos decir que la turbina 11, que es la que después sufriría el fallo, da valores ligeramente superiores. Durante el fallo, sin embargo, ya vemos que en marzo, abril y mayo, esa turbina 11, su potencia generada decae bastante drásticamente. Es verdad que en los meses de primavera la generación no es tan potente como en invierno, pero vemos que efectivamente esa turbina 11 tiene menores potencias generadas. Una vez solucionado el fallo, sin embargo, en junio del 2020 lo que vemos es que los valores medios vuelven básicamente a su estado habitual, incluso las 7 y la 11 pues están a la par. Bien, aquí os muestro una tabla en la que se ven los valores absolutos mensuales, es decir, de esos 6 meses que analizó Markel, donde se ve tanto la potencia de referencia, ¿vale?, como los valores absolutos de la potencia que después sufriría el fallo. Y si vemos esa diferencia porcentual, vemos que la turbina 11, su capacidad de generar, disminuye casi al 50% en esos meses. Vale, además, Markel analizó lo que pasaba en un día concreto a lo largo de las horas. Markel hizo un montón de análisis y descartó algunos días, pero bueno, hizo un montón de análisis y, pues por ejemplo, antes del fallo eligió el 21 de enero del 2020 para observar que efectivamente, pues a lo largo de ese día, la potencia de la turbina 7, que es la de referencia aquí en rojo, y la turbina 11, que es la que después sufriría el fallo, pues dan valores similares, lo que hemos dicho antes, entre 6, 7, 8 kilovatios. Sin embargo, durante el fallo vemos que, por ejemplo, el 19 de marzo del 2020 ya la distancia entre estas dos turbinas es bastante elevada. Es decir, la turbina 7, la de referencia, me está dando unos 10, 15 kilovatios de potencia, mientras que la turbina 11 decae a 5 kilovatios. Aquí es verdad que están representadas más turbinas, porque estas son las gráficas originales del trabajo de Markel, pero la 12, por ejemplo, estaría dentro de las de fallo y la 8 dentro de las de referencia. Vale, y una cosa curiosa es lo que sucede el día 20 de marzo. Seguimos estando durante el fallo, ¿vale? Pero si os fijáis, ¿qué pasa a las 11 de la mañana de ese día? Pues que de repente la turbina 11 sufre, o de repente esa potencia generada aumenta de manera así como parece espontánea. ¿Vale? ¿Y esto a qué es debido? Pues efectivamente a que alguien activó el chorro de agua dulce de manera manual.
¿vale? Pasando de tener un 27% de la potencia de la de turbina de referencia a llegar a un 90%, es decir, casi recuperada totalmente, ¿vale? Y ya, una vez solucionado el fallo, por ejemplo, el 23 de junio del 2020 vemos que pues esas potencias vuelven a ser parecidas entre ellas, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, comentaros que este es el estudio que ha dado lugar al título de esta charla. Muchas gracias.